Qué bueno. Vamos a leer en el libro de Primero de Reyes 19, del 1 al 8. Bueno, hoy no traje mis lentes que me ayudan a leer, pero me voy a ayudar ahí con la pantalla. Para ello no acostumbro a hacer esto, pero me voy a sentar acá enfrente para leer con ustedes. Amén. ¿Ya lo vio, hermano? O si tiene la Biblia, búsquelo ahí. Yo ya lo busqué allá, pero no lo alcanzo a ver ahí. La letra está muy pequeñita. Lea conmigo. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo dice? Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Qué más dice? Y entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vino a Berseba. Lea conmigo: se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera, ¿qué había? Una torta cocida sobre las ascuas. Yo creo que era del talento de la hermana Raquel, ¿no? Aleluya. O no sé, ¿de cuál prefiere usted, hermano? Porque Dios puede enviar un ángel. ¿De qué la quiere? ¿De pierna o de qué? ¿De chorizo? ¿De qué? Dice que le mandó una torta, ¿qué? Cocida sobre las ascuas. Aleluya. Ya me la imagino calientita, hermano. ¿Y una qué? Una vasija de agua. Nada de coca para que no se afecte el riñón. Y comió y bebió. Qué vida la de Elías, hermano. Comió y bebió y se volvió ¿a qué? A dormir. ¿Cuántos quieren dormir, hermano? Lo que dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te espera. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Cierre sus ojitos ahí donde está sentadito, levante su mano derecha y dile: papá, háblame a través de esta palabra. Dile: Señor, ministra mi corazón a través de esta palabra. Dile: Señor, yo necesito una palabra que traiga aliento, una palabra que sea como río que fluya, Señor. Quite la sequedad de mi alma, quite la sequedad, Señor, de mi corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Con tu mano levantada, hermano, dile: Señor, heme aquí, Señor. Mi oído está atento, mi corazón está atento. Trae, Señor, bendición, medicina a través de tu palabra a mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Toda distracción se va, todo lo que quiere estorbar la bendición de Dios para tu vida, lo reprendemos, echado fuera en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo sea ministrando cada uno de tus hijos e hijas en esta hermosa noche, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor, hermano. Qué maravilloso es lo que leemos ahí en la palabra del Señor, cómo Dios tiene cuidado de sus hijos, cómo Dios tiene cuidado de quienes le sirven. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay aquí, hermano? A ver, levante su mano, que la vea el ángel de Jehová, porque le puede traer una torta cocida, hermano. Aleluya. Sí, porque usted se está muriendo en el desierto. Usted, hermano, está ya tirando todo en el desierto, pero no se deja ver por el ángel de Jehová. El ángel de Jehová está, como decimos nosotros, hermano, como cerillito.
Nada más está esperando la orden. Cuando mira que hay un hijo, una hija de Dios que está, hermano, teniendo problemas, teniendo dificultades, está esperando la orden para descender y darte la provisión que necesitas. Aleluya. Bueno, yo quiero hablarte en esta noche, o más bien el Espíritu Santo de Dios, hermano, quiere hablarte en esta noche en el tema titulado Un llamado de Dios para estar en su presencia. ¿Un qué, hermano? Un llamado de Dios para estar en su presencia. Yo le pregunto algo, en la lectura que hicimos de Primero de Reyes 19, 1 al 8, ¿dónde vio usted la palabra llamado? ¿O dónde la leyó? Porque lo que dice aquí la escritura es, algo me sirve. No sé si me veo más guapo porque de algo me debe servir. Pregúntale a la hermana Erika mejor. Aleluya. El título que hay en ese capítulo dice: Elías huye a Oreb. Así que lo que ya leímos, le pregunto, ¿usted encontró ahí que dice la palabra ahí donde leímos los 8 versículos? Dice ahí que Dios le hizo algún llamado a Elías. ¿Verdad que no? Yo también le dije, Señor, pero sí que ahí no dice llamado. El asunto es que ahí, hermano, en toda esa lectura hay un llamado de Dios para Elías. Porque muchas veces nos ocupamos en tantas cosas cotidianas de la vida. No quiero que pienses ahora, es que él era un profeta de Dios. No, quiero que pienses, porque Dios me hizo pensar así desde el punto de vista de lo que tú eres. Eres un hijo, una hija de Dios. Porque Elías no está huyendo como profeta, está huyendo como cualquier otra persona porque tiene una amenaza sobre él. Así que como hijo, como hija de Dios, todos los días enfrentamos situaciones adversas, que casi siempre es así, pero muchas veces tal vez nos sentimos holgados y no sentimos ninguna situación adversa en nuestra vida. Todo camina, como decimos, viento en popa. Pero cuando la Biblia leemos aquí en la palabra, encontramos que Dios le está haciendo un llamado al profeta Elías. Lo está llamando para que vaya a su presencia. En el momento más difícil de su vida, Dios llega al encuentro de Elías. Cuando usted lee el contexto de la palabra en relación al ministerio de Elías, hermano, es un hombre que Dios lo levanta con una unción poderosa. Una unción, hermano, que cualquiera que lo veía venir, yo creo que lo más viable para el que lo venía venir era que se le hiciera reverencia al profeta, hermano. Era para eso, alabado sea el nombre del Señor. Era como para que con mucho cuidado, con mucha delicadeza. Yo creo que lo que el escritor a los hebreos dice acerca de los ministros, de los pastores, hermanos, que la iglesia debe acordarse de ellos, debe tratarlos bien, debe tratarlos de una manera amable, hermano. Creo que con Elías se cumplía o se cumplía. Porque el hombrecito, además de dar un buen testimonio, hermano, tenía una unción poderosa que si de la boca de él salía una palabra para que sobre ti se cumpliera algún castigo de Dios, no andaba con rodeos, hermano. Dice la Biblia que andaba un rey llamado Acab, pero haciendo lo malo delante de Dios, pervirtiendo al pueblo, pervirtiéndose él con su casa, con su familia y pervirtiendo a la nación. Entonces Jehová miró el pecado del pueblo y dice la Biblia que le dijo a Elías: ve y preséntate ante Acab. Y le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que por mi palabra no lloverá por 3 años. Y a Acab no le caía bien, hermano, el profeta Elías. Cuando lo veía se le revolvían las tripas. Quería agarrarlo y descuartizarlo en el momento, creo, hermano. No le caía bien porque Elías, hermano, traía una unción para señalar el pecado. Traía una unción, hermano, para poder mirar a lo profundo del corazón y poner en evidencia lo que había, sea bueno o sea malo. Pero como acá andaba en lo malo, hermano,
Entonces el profeta no podía ponerle en evidencia nada bueno. Nada bueno. Solo una vez, solo una ocasión, el profeta Elías puso algo bueno de evidencia de Acab. Y esto porque se humilló. Dios había decretado sobre él, hermano, un juicio tremendo. Y como él se humilló, Jehová le salió al encuentro y le dijo: por cuanto te has humillado, yo no voy a traer toda la desgracia, toda la maldición que he proferido contra ti, no la voy a traer en tus días, sino después de tu muerte. Pero normalmente Acab andaba haciendo lo malo. El contexto de esta escritura nos llama en el capítulo 18, porque dice aquí el capítulo 1 el verso 1 del capítulo 19, dice que Jezabel, dice que Acab le dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Qué había hecho Elías? Porque nos está diciendo un contexto. En el capítulo 18 está el contexto de lo que había hecho Elías. Lo que Acab le había ido a platicar a su mujer Jezabel, que era una bruja, por no decir otra cosa, hermano. Eso era Jezabel. Era una bruja. Invocaba a los demonios de Baal, de Astoret. Esta muchacha había sido una princesa del reino de los Sidonios. Y esta era una tribu o un reino que era idólatra, era pagano. Les gustaba la hechicería, la maldad, los sacrificios a los demonios. Y yo creo que Acab se enamoró de ella, o no sé qué asunto hubo ahí entre ellos, que los sidonios tenían relación en cuanto a los territorios, tenían relación y estaban en acuerdo comercial y yo no sé de qué tanto, ¿verdad?, con Israel, de tal manera que para sellar ese acuerdo, el rey le dio a la princesa como mujer a Acab, y por eso Jezabel llegó a ser la reina en Israel. Pero cuando vino de allá, cuando la entregaron para ser reina y ser la esposa de Acab y ser reina, se trajo sus dioses, se trajo sus costumbres, toda su hechicería, toda su brujería, toda su idolatría la trajo y pervirtió, y Acab lo consintió. Dice la Biblia que el pecado que Acab llevó a cabo no fue solo porque él lo determinó, sino porque él consintió que su mujer Jezabel lo incitara a construir templos en toda Judá, hermano, templos para la idolatría, templos para adorar a Baal y a Astoret, de tal manera que en sus centros de adoración, en el templo de Baal, habían 400 sacerdotes que estaban consagrados para ofrecer sacrificios de ocultismo, sacrificios a los demonios, y habían otros 450 sacerdotes, para la estatua de Astoret, una diosa de la fertilidad. Pero para que eso sucediera tenían que ofrecer sacrificios humanos delante de ella. Escuche, qué terrible, hermano, la situación. Eso pasaba en Israel. Por eso el profeta fue enviado de parte de Dios para que no lloviera. Luego la escritura nos enseña, hermano, nos da a conocer que Dios le dice al profeta que se presente delante, gloria al Señor, de Acab. Le dice que vaya allá y que va a Dios a manifestar su poder para que su pueblo sepa quién es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hay un monte que se llama el monte del desafío. Es el monte Carmelo, alabado sea el nombre del Señor, donde la Biblia dice que después de que llovió y la escritura nos muestra del milagro de Dios, dice que tomaron a los profetas de Baal y a los profetas de Astoret, y dijo Elías por mandato de Dios: vamos a demostrar quién es el verdadero Dios. Y entonces les dio una propuesta. Le dijo: ustedes van a hacer un sacrificio, y el Dios que haga llover, el Dios que haga descender fuego, llover fuego del cielo y queme el holocausto, ese es el Dios verdadero. Y dice que se juntaron esos 850 profetas y Elías le dijo: ustedes primero van a hacer su sacrificio, yo me espero, porque ustedes son más, para que ustedes tengan la oportunidad.
Y dice que todo el día estuvieron ahí frenéticamente haciendo sus rituales, haciendo todas sus ¿cómo se llama? Sus sacrificios ahí. Ellos estaban, dice que como no respondía, Baal no respondía con el sacrificio de los animales, del animal que habían destazado ahí, como no respondía, dice que entonces ellos comenzaron a sajarse con cuchillos y a sacarse sangre ellos mismos. ¿Conoce usted gente que en este tiempo hace tantas mandas, le llaman, creo yo? ¿Alguien me puede ayudar por ahí? Creo mandas le llaman, que son pactos o votos que hacen. Dice, yo voy a ir de rodillas hasta que me sangre aquí para que tal o cual ídolo me responda, ¿verdad? Y me dé una respuesta. Así esos sacerdotes, dice que comenzaron a rajarse, a cortarse la piel, a derramar su propia sangre para que respondiera Baal. Y dice que Elías se burlaba de ellos, le decía, pues a lo mejor está dormido, clámenle más fuerte. O sea, a lo mejor se durmió, dice. Grítenle más fuerte para que él se despierte y le responda. Y pasaron así todo el día hasta la tarde, dice. Les dio Elías todo el día, porque Elías sabía a qué horas era el horario de ofrecer el sacrificio delante de Jehová, cómo lo mandaba la ley. El sacrificio de la mañana o el sacrificio de la tarde. Así que el de la mañana ya había pasado. Yo le voy a ofrecer a Jehová el de la tarde. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando llegó el momento le digo, basta ya. Ya, ahora me toca a mí. Y el altar estaba desarreglado, dice la Biblia. Y Elías lo arregló el altar, lo acomodó. Porque cuando la gente se dedica, hermano, a cosas vanas, cuando quienes debieran adorar a Dios, hermano, se ocupan en sus propios afanes, ¿cómo se pone el altar? Se desordena. Se pone en el olvido. Y cuando algo se queda en el olvido, cuando se abandona una casa, ¿cómo se hace la casa? Por muy adornada que usted la deje, si se abandona, ¿cómo se hace la casa, hermano? Se arruina. Se llena de moho, se llena de telarañas, se llena de un montón de insectos, hermano. Dijera un hermano por allá, chocarreros, ¿verdad? Empiezan a destruir la casa, la pintura, todo empieza a destruirse. Y como no hay nadie que pueda limpiar o que pueda reparar lo que se está deteriorando, pues más se va deteriorando. Salen las grietas en la casa, empieza a destruirse. Pues el altar de Jehová, donde se adoraba a Dios en ese monte, hermano, había sido arruinado, estaba destruido. Elías tuvo que reconstruirlo, tuvo que componerlo. Luego dice la Biblia que él destazó el animal que iba a ofrecer a Jehová, lo puso ahí sobre el altar y luego mandó echarle tres veces agua. Y dice que había una zanja que hasta se llenó de agua. Aleluya. Y luego dice la escritura que él invocó el nombre de Jehová. Él dijo: Jehová, para que este pueblo sepa que tú eres Dios y que yo soy tu siervo, Señor, respóndeme. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Jehová? Dice que descendió ¿qué? Fuego del cielo. Aleluya. Y consumió el holocausto, consumió el agua que había sobre el altar y aún sobre la zanja del altar. Dice que lo consumió. Y cuando el pueblo vio que el fuego descendió y comenzó, hermano, a consumir el holocausto, ¿qué dijo el pueblo? No, pero no así. ¿Cómo gritaba el pueblo? Jehová es Dios, dígalo. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Aleluya. Se le abrieron los ojos y dijeron: esta Jezabel, estos sinvergüenzas sacerdotes nos tenían engañados, que Baal era el Dios del universo y que Astoret era su esposa, era la diosa de la fertilidad. ¿Cómo? Pero no es cierto. Jehová es el Dios. Aleluya. ¿Y sabe qué? Los 400 sacerdotes de Baal y los 450 sacerdotes de Astoret, hermano, se quedaron charritos y comenzaron a salirse uno por uno, como que ya se iban, quién sabe para dónde, para su templo, yo no sé para dónde. Entonces Elías, lleno del Espíritu de Dios, le dijo al pueblo:
tomen a esos sacerdotes, aprésenlo. Y se los llevó, dice, a la orilla de un arroyo llamado Gihón, algo así, Sison. Y dice que ¿qué? Los degolló, les cortó la cabeza, los quitó de en medio del pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces dice la Biblia que el pueblo se volvió a Dios, hermano, en el monte Carmelo, en el monte del desafío. ¿Cómo se llama esta iglesia, hermano? Ya ni me acuerdo. Ya ni usted sabe dónde llega. ¿Cómo se llama esta iglesia? Casa de oración, monte del desafío, hermano, donde muchas veces el afán de este mundo, hermano, ha creado tus propios altares, ha creado tus propios ritos. Dice alguien por ahí: yo adoro a mi Señor, y los días de servicio que están establecidos no está aquí, y las formas de oración no está aquí, y las maneras de ayuno no está aquí, porque yo sé cómo lo hago. Así decían los de Baal. Nosotros tenemos nuestro propio rito. Así decían los que adoraban a Astoret. Nosotros tenemos nuestro propio rito. Pero cuando Dios se manifestó a la oración de Elías, porque Elías, hermano, se conducía conforme a la ley de Dios. Él no hizo un sacrificio, hermano, en cualquier hora. Él hizo el sacrificio en el horario establecido, el sacrificio de la tarde. Allí se presentó y Jehová lo escuchó y mandó su fuego. Alabado sea el nombre del Señor. Elías estaba en victoria, hermano. Eso es lo que dice el verso 1. Amén. Dice el versículo 1 donde leímos, dice que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Y como ella era la cabeza de esos sacerdotes paganos, entonces se vio en derrota, se vio arruinada, porque todo lo que llevaban de ofrendas, todo lo que llevaban de ganancias para esos templos, ¿de quién era? De Jezabel. Si ella era la que les había dado ministerio a esos sacerdotes, ella era la que los había consagrado. Ella les había construido sus templos, sus altares. Por eso todas las ganancias para ella. Y cuando Acab le dijo: pero ya hasta ahí se acabó tu negocio, de mí no vas a recibir nada, porque ahora te voy a decir, Jezabel, que tus dioses no son dioses, que tus sacerdotes no sirvieron para nada. Hay un Dios en los cielos que yo lo conozco, decía Acab. Ese Dios hizo descender fuego del cielo, y el único siervo de Dios se llama Elías, profeta de Dios. Pero ¿qué cree que le pasó cuando Jezabel escuchó esas palabras? ¿Qué cree que le pasó en la mente a Jezabel? Se llenó de ira y se le metió un demonio de homicidio. ¿Qué cosa se le metió? ¿Qué cosa se le metió, hermano? Tenga cuidado, porque hay gente que se le mete demonio de homicidio y dice: a este cristianito, esta cristianita, me lo voy a echar al plato, dice. Le voy a beber la sangre, dice. Ya lo vas a ver. Dirá: hermano, no es verdad. Yo ni enemigos tengo. A lo mejor no los tenga físicamente, pero sí los tiene espiritualmente. Juan capítulo 10, versículo 10, como dice, que hay un ladrón, hay un enemigo que se llama Satanás, se llama diablo. Dice que vino a hurtar. ¿Vino a qué? A hurtar, luego a matar. ¿Vino a qué? A matar y luego a destruir. ¿A qué más? A destruir. Tres cosas: hurta, mata y destruye. Un enemigo que no anda jugando contigo, que mientras tú estás en sus manos aparenta ser tu amigo y que todo te va bien, pero cuando tus ojos son abiertos para rendirte a Cristo, para rendirte a Dios, entonces Él se vuelve tu enemigo, se llena de ira y busca la manera de cómo arrebatarte la vida. Y dice que le mandó un mensajero a Elías, ¿no? ¿Qué mensajito le llevaba? El WhatsApp que llegó, ¿qué decía, hermano? ¿Qué decía el WhatsApp que le llegó? Somos del cartel fulano, dice. Ya vimos que pusiste una venta de dulces ahí, dice. Ya vimos que estás vendiendo camarón. Ya vimos que estás vendiendo ropa de bazar. Nos vas a pasar una cuota, dice, ¿no?
Así dice que Jezabel le mandó un WhatsApp, no, un WhatsApp no, ¿verdad? Ya estoy torciendo la escritura. Le mandó un mensajero. Y el mensajero le dijo las palabras que Jezabel había dicho. ¿Qué dijo Jezabel, hermano? Dice, así me hagan los dioses. Ya estaban derrotados. Ya estaban derrotados, hermano. La mayoría de las amenazas que Satanás ha hecho contra ti no tienen valor alguno, no hay peso alguno para sobre tu vida. Pero como tú no estás en comunión con Dios, hermano, hasta la verdad de Dios se te olvida. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana, dice, a estas horas, como a esta hora, hermano, como a esta hora, hermanito, a estas horas, dice, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Y cómo había puesto Elías la persona de los falsos sacerdotes, hermano? Estaban muertos, los degolló. Así que lo que Jezabel había escrito en código, hermano, era: te voy a cortar la cabeza también a ti, Elías. Y Elías dice que salió huyendo. Se le olvidó que hace unos minutos atrás el Dios del cielo había derrotado a Baal, había derrotado a Astoret, dioses con D minúscula que no tenían y ni tienen valor. Por eso luego el profeta dice que los dioses de las naciones, va a llegar el tiempo que los van a tirar a las calles, van a quebrar y los van a tener por basura, porque no tienen poder. Pero al profeta se le olvida, hermano, muchas veces en las muchas ocupaciones que tenemos, aun cuando conocemos lo que Dios es y lo que ha manifestado en nuestras vidas, hermano, de repente nos amenaza el enemigo y somos tomados por sorpresa y en algún momento nos amedrentamos, sentimos que no podemos. Pero escuche, Dios tenía un plan para hacerle un llamado al profeta, porque lo que quería Dios era que la fe del profeta creciera, hermano. Su llamado para el profeta Elías era para que él conociera la presencia de Dios. Alabado sea el Señor. Por eso hoy te digo, Dios tiene un llamado para tu vida, hermano. Pero yo no lo escucho. Elías no escuchaba que Dios lo estaba llamando. Él no lo escuchaba. Él no sabía de qué manera Dios lo estaba llamando. En el monte de Dios lo quería el Señor para mostrarse a él. Había visto su fuego descender, pero no conocía al que hacía descender el fuego. Así muchos de nosotros hemos visto ciertas cosas que Dios hace, pero no conocemos al que las hace. Por eso lo estaba llamando para que él fuera allá. Y no era para menos, hermano, porque lo iba a arrebatar. Después de este acontecimiento, más adelante viene el arrebatamiento de Elías. ¿Cómo lo arrebataría si él no conocía quién era Dios? Por eso hay cosas que usted y yo no podemos recibir, hermano, porque no sabemos. Es como quererle dar un carro último modelo a un niño de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 años. ¿Para qué dárselo, hermano? Pero a ver que lo reciba uno que ya tiene 19, 20, 30, 40, 50 años, un carro último modelo, hermano. A ver si no lo vas a saber usar. Hay muchas cosas que Dios quiere para ti, hermano. Hay muchas bendiciones que Dios tiene para tu vida. Hay muchas victorias que Dios quiere revelarte, mostrarte, enseñarte, pero no las has podido conocer porque aún no entiendes el llamado que Dios está haciendo para tu vida. Aún no comprendemos. Por eso le pregunté, ¿dónde usted ve en la lectura que hay una palabra que le haga saber que hay un llamado de Dios ahí? Yo no la veía hasta que el Señor me hizo comprender que Dios estaba llamando al profeta. Por eso lo vino sacando. Venía de una sequía de 3 años donde la Biblia dice que Dios lo sustentó. Bendito sea el nombre del Señor. Luego viene de un desafío donde la Biblia dice que Dios le dio la victoria. Pero después de eso, hermano, viene una situación que el profeta ya no puede soportar y tiene que huir. Y es que a muchos de nosotros a veces ya no
no sabemos qué hacer y nos va a tocar huir. Pero no se preocupe, hoy Dios quiere revelarnos y enseñarnos para que conozcamos cuáles son las evidencias de ese llamado, que entendamos cómo es que Dios está trabajando para que el llamado del Señor se cumpla en nuestras vidas, hermanos. ¿Cómo podemos discernir el llamado de Dios para el profeta Elías hacia su presencia? En primer lugar, hermano, ¿cómo lo hizo Dios? ¿Cómo se desarrolló el plan de Dios para ese llamado? En primer lugar, Dios usó, hermano, la persecución. ¿Qué usó Dios para que el profeta comenzara a caminar en el llamado? La persecución. Si algo parecido hay, yo quiero que tú entiendas que lo que está pasando en tu vida, hermano, no es porque Dios ya no te quiere, no es porque Dios ya te dio la espalda, no es porque a lo mejor las cosas que te están sucediendo son porque el enemigo está venciendo sobre ti. No. Quiero que aprendas a discernir cómo es que Dios está trabajando en el llamado que te ha hecho para que vayas a su presencia. ¿Dónde quería Dios que estuviera Elías, hermano? ¿En el monte qué? En el monte Horeb, monte de Dios. Es el mismo monte Sinaí. El Sinaí se compone por 3 picos, la montaña esa. Uno de ellos se llama Horeb. Es ahí donde Dios se manifestó a Moisés en una zarza ardiendo. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora quiere llevar a Elías ahí. Ahora quiere llevar a Elías para que conozca a ese Dios que le habló a Moisés de en medio de la zarza ardiendo. Alabado sea su nombre para siempre. Pero Elías no comprende cómo es el llamado de Dios. Viene la persecución. Levanta a Jezabel, hermano, que amenaza al profeta con destruirlo. Jezabel representa el engendro del enemigo que constantemente acecha la vida de aquellos que han asumido la responsabilidad de caminar firme y fielmente a Dios. Es un engendro del demonio, hermano, que acecha a los que han determinado caminar firme y fielmente a Dios. Primero lo hace de una forma amigable, porque te ofrece los placeres que ella te puede dar, que el sistema jezabélico te puede dar. Te ofrece los placeres. Esa misma figura toma en el Apocalipsis, en una de las iglesias de Apocalipsis. Dice que los ministros que estaban ahí, que de seguro que Dios los estaba llamando también para que fueran al monte Horeb y allí conocieran a Dios. Pero en lugar de vencer en la persecución, hermano, por eso en cada una de las iglesias el Señor le dice: al que venciere. Pero esos ministros, en lugar de vencer, hermano, cayeron rendidos en el sistema de pecado jezabélico. Pues Jezabel aquí representaba toda la orgía demoníaca de la religión, hermano, falsa, de la religión que está solamente en una vida por encima, hermano, en una tibieza espiritual que no agrada a Dios. Y luego que el cristiano entra en esa tibieza espiritual por causa de su propia naturaleza pecaminosa, siendo acosado por el enemigo, entonces lo lleva al pecado. Y cuando ya no tienen el pecado, hermano, entonces no hay forma de que pueda ver y conocer lo que Dios es. Entonces Jezabel lo manda a amenazar y tiene que huir el profeta. Él huye. Dios había dado victoria a Elías. Los dioses de Jezabel estaban derrotados, los profetas de Jezabel estaban muertos, pero aún él huye, Él no sabe qué es lo que está pasando, pero en esas circunstancias Dios quiere llevarlo hasta su presencia, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Esa amenaza de muerte que vino contra el profeta de Dios, bendito sea el nombre del Señor, es lo mismo que se puede equiparar cuando la Biblia nos enseña y nos dice con toda claridad, hermano, que no tenemos lucha contra ¿qué? Sangre ni carne,
sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, Efesios 5, 10, 11 y 12, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es ahí donde está, hermano, el sistema jezabélico, buscando la manera de cómo nublar tu mente, de cómo nublar tus pensamientos, tu vida espiritual, para que no alcances a ver el llamado que Dios tiene para ti. ¿Cuántos saben que Dios nos está llamando a su presencia? Sí, Dios nos está llamando a su presencia, hermano, a conocerlo a Él, a saber más de Él, hermano. Pero resulta que en medio de las circunstancias adversas, en medio de la persecución, muchos de repente ya no soportamos la presión que el enemigo está haciendo, como lo hizo con Acab. Acab, en lugar de rendirse a Dios, en lugar de amar a Dios, por un momento dijo, juntamente con los que el pueblo de Israel que gritaron, Jehová es el Dios. Yo veo a Acab también gritando, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Pero cuando llega con su mujer, cuando Jezabel le dice, voy a matar a Elías, yo creo que haber dicho, no es cierto, hija, Jehová no es Dios. Ha de haber dicho, si yo sigo gritando Jehová es Dios, me corta la cabeza esta vieja loca aquí, esta bruja también me corta la cabeza a mí. Sí, porque no estaba jugando Jezabel. El demonio estaba metido en ella y quería matar al profeta Elías, pero el Señor lo estaba usando, hermano, como dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, ¿qué? ¿Cuántas cosas? La amenaza de muerte que había hecho Jezabel, hermano, la persecución que Jezabel había tramado contra el profeta, Dios la estaba cambiando en un llamado para que el profeta caminara en el desierto, para que conociera el poder de Dios, para que conociera que Dios es el Dios de los montes, que hace descender fuego, pero también es el Dios del desierto, que hace descender a sus ángeles. Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que está pasando contigo, hermano? ¿En qué persecución, problema, angustia o dificultad tú y yo nos estamos encontrando? Y la amenaza parece ser tan terrible que te ha dicho, te vuelvo a ver en el templo y te va a ir peor. Te vuelvo a ver en la oración y no te la vas a acabar. Por eso hay gente que dice, por eso yo no llego tanto al templo, porque cuando empiezo a llegar tengo problemas. Yo no oro tanto porque cuando empiezo a orar se me levanta el enemigo. Así que el espíritu jezabélico lo tiene aplastado, la tiene aplastada, porque le ha tomado la medida y no entiende la hermana, el hermano, que es Dios que lo está encaminando, lo está empujando para que conozca a Dios en el monte de la oración, pero también para que conozca a Dios en el desierto. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto le alaban? A su nombre. ¿Alguna cosa parecida en tu historia, hermano? Es porque Dios quiere llevarte a conocerlo. Aleluya. Así que cuando Jezabel lo busca, ya no está el profeta, ya va huyendo en el desierto, hermano. ¿Cuánto caminó en el desierto? ¿Cuánto caminó en el desierto? Un día de camino y se desmayó debajo de un enebro, dice. ¿Cuánto caminó en el desierto? Aleluya. Hermano, ¿no has ido al templo? No, hermano, ya no puedo, el enemigo. ¿Cuánto has caminado? ¿Cuánto te has esforzado? Nada. Nada. El profeta quería huir más, no pudo más. Un día de camino se quedó tirado, dice la Biblia, se echó debajo de un enebro, un pequeño arbusto, hermano, en el desierto. Esos arbustos que aún resisten al sol y a la falta de agua por, imagínense, más de 3 años sin llover. Y ahí estaban esos enebros. Allí se puso él, hermano, sin arrimarse tanto, porque se dice que los enebros tienen también ciertas espinas. Normalmente todos esos arbolitos de desierto son espinudos. Así que solamente se pudo cobijar un poquito de la sombra. Y lo que decía era, mejor quiero morirme aquí. Aleluya. Hasta que se durmió. En la mañana nos hablaba el hermano de una situación, de una característica de aquellos que están, ¿qué? Están con poca estima o tienen en poco el servicio de Dios. ¿No será que aquí hay algunos que ya tienen en poco su vida espiritual? ¿No será que aquí hay algunos que ya tienen en poco la casa de Dios?
que ya tienen en poco la Santa Cena. Predicó la pastora anoche de la Santa Cena y algunos preguntaron, ¿va a haber Santa Cena? Como que algo les movió el asunto, ¿verdad? No, es una enseñanza doctrinal que estaba dando la pastora anoche. Bonita la enseñanza, llamándonos, hermanos, a participar de nuestra comunión en el sacrificio de Cristo a través de la Santa Cena. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, glorificado sea el Señor. ¿No será que hay algunos que tienen en poco, hermanos, su vida de oración? Tienen en poco el altar de Dios, que es el templo del Espíritu Santo. Tienen en poco el altar de Dios, que es esta casa de oración, hermano. Porque cuando alguien tiene en poco las cosas de Dios, es señal de que está durmiendo espiritualmente. ¿Cómo dice la Biblia que le pasó a Elías después de un día de caminar en el desierto? ¿Qué es lo que provoca el cansancio, hermano? Sueño. Es normal. Cuando una persona se cansa, ¿qué provoca? Sueño. Así que si alguno aquí ha estado luchando ya por un día, ha estado luchando ya alegóricamente, diríamos, algún tiempo luchando contra corriente, ya no puedo, ya no, y quizás diga, ya esto ya hasta aquí se acabó, y entonces ha colgado, hermano, los brazos y ya no quiere seguir. Eso habla de que en su vida hay un adormecimiento espiritual. Ya ni siquiera tiene ganas de estar en la casa de Dios. Qué bueno que hoy está aquí, hermano. No sabe cuánto hemos orado por usted como pastores, como siervos de Dios, y algunos hermanos que aún han sido fieles aquí en el ayuno, en la oración. No lo digo por usted, más bien lo digo para usted se anime a seguir adelante. ¿Sabe por qué? Porque los que han estado orando, hermano, oramos para que Dios te levante, para que Dios te saque de ese sueño espiritual, para que Dios te dé el ánimo, ponga en tu corazón la necesidad de estar en su presencia. ¿Será que en ese enebro había un altar para adorar a Dios, hermano? No, no lo había. No lo había, en ese enebro no lo había. Había altar en el monte Carmelo, había altar en el monte Oreb, pero ahí no había altar. Por eso que quedó dormido allá, sin fuerzas, no tenía conciencia más. Yo creo que diría, si me alcanzan los que quieren matar, que me maten, ya no quiero nada ya. Pero dice la Biblia que allí descendió el ángel de Jehová. En medio de la persecución, ¿quién descendió? Un ángel de Jehová descendió ahí, hermano. Aleluya, gloria al Señor. Yo quisiera ser Elías ahí en ese, nada más en ese pedacito, hermano. Lo despertó y le tenía, hermano, ahí una torta recién hecha. ¿De qué? De pierna, hermano, con chorizo. ¿De qué? De pavo, dice la hermana. Gloria, esas son cosas muy elevadas, pero también las puede dar Dios. Aleluya, nada más que hay que pasar por el desiertito ese. Gloria al Señor, aleluya. Usted quiere la torta, pero no quiere pasar por el desiertito, por la persecución esa, para que testifique y sepa que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Para que testifique y sepa que hay que buscar primeramente las cosas de Dios y su justicia, y todo lo demás, todas estas cosas vendrán por añadidura, dice la palabra, hermano. Se dice fácil, con la boca se dice fácil, hermano. Decir hay que orar pero no ora. Decir hay que ayunar pero no ayuna. Decir hay que enseñar la palabra pero no la enseña. Decir que hay que servir a Dios pero no sirve. Con la boca se dice muy fácil, hermano, pero hay que hacerlo. ¿Cuántos le alaban? Entonces lo despierta, hermano. Seguimos en la trama. Como que se me pegan los cables ahí, aleluya. Y le da la torta y le dice come. Y aquel se disfruta la torta, hermano, y le tiene agüita fresca, aleluya. Y toma agüita para que le haga digestión bien, para que pueda dormir. Dios ya sabía que el hombre lo que quería era dormir. Así que dijo que coma su torta, que beba agua, para que no tenga ahí que estar eructando nada de eso, sino que se pueda dormir. Y comió, ¿y qué hizo? Se volvió a dormir. Mire qué hermoso es Dios, hermano. Aleluya. Cuando te contempla, cuando ya te ayudó, hermano, cuando ya extendió su mano sobre ti, pero tú sigues durmiendo. La bendición te sigue llegando a tu casa, pero tú sigues en tu tibieza espiritual, hermano. Cuando Dios ya comenzó a ayudarte para que tú veas que no te ha dejado, no te ha abandonado. Ahí está, lo que estaba retenido ya se rompió, eso que estaba reteniendo. Ya no hay obstáculo. Dices que tan luego me caiga el pago, ya te cayó el pago, pero tú sigues durmiendo. Te acostumbraste a no venir a la casa de Dios por el problema.
Te acostumbraste, hermano, a tener esa tibieza espiritual por la situación adversa que estás pasando. No tenías ropa, Dios te dio la ropa ya te vistió. No tenías zapatos, te dio los zapatos. Dijiste, ya cuando el Señor me dé, porque ya me cansé de ir con esta ropa, me dé una ropita más, voy a empezar a llegar. Ya te la dio, te la estás acabando la que te llegó y no seguiste adelante. Pero Dios te está contemplando. Aleluya. Yo no sé si usted y yo en el lugar de Dios, hermano, al ver que Elías comió y bebió y se volvió a acostar a dormir, me saco el cinturón y le doy unos cuartazos. ¿Qué cosa? ¿Cómo te estoy dando de comer y sigues ahí? ¿Todavía están aquí, hermano? Dirá, hermano, ya me diste en el mero dedo ahí. Eso es lo que me pasa a mí. Hermano, ahí está contemplando a Elías. Elías no tiene fuerzas, y cuando Dios ve que tú no tienes fuerzas, hermano, Él está ahí para ayudarte. Él está ahí para socorrerte. Acuérdate del apóstol Pedro cuando dijo, Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Jesús lo mira y le dice, Pedro, antes que el gallo cante, tú me vas a negar, ¿qué? 3 veces. Pero no te preocupes, le dice Dios, una vez que me hayas negado, por los pelos te llevo al infierno. ¿Sí? No, una vez que me hayas negado, ¿qué le dijo el Señor? Yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte, para que cuando ya te pase ese dolor de haber ofendido a tu maestro, de haber pecado, de haber negado a tu Señor, entonces te levantes de ahí con fuerza. Alabado sea el nombre del Señor. El ser humano normalmente dice, la tercera es la que es la vencida. ¿Y cuál será la vencida para Dios, hermano? Por eso cuando los discípulos dijeron, Señor, ¿hasta cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que me ofenda? Esperaban que Jesús le respondiera, la tercera es la vencida, Pedrito. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? No te digo que perdones 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y cualquiera que sepa multiplicar dirá, hermano, pues son 7 por 7, son 490. ¿Ah? No, pero Dios no le estaba hablando de una cantidad, le estaba hablando de la plenitud del perdón. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces lo vuelve a despertar y le dice, aquí está, vuelve a comer. En medio de la persecución Dios trae la provisión, hermano. Así que Dios está llamando al profeta y el profeta no entiende el llamado. ¿Por qué Dios lo está llevando por ahí? Y lo que él dice es que quiere morir, pero Dios le está llamando para que vaya a su presencia y le conozca. En segundo lugar, hermano, ¿qué está haciendo Dios para que su siervo comprenda que lo está llamando para que lo conozca en su presencia? Escuche, le está permitiendo que viva debilidad espiritual. ¿Qué le está permitiendo, hermano? Que viva, ¿qué cosa? Debilidad espiritual. Porque muchas veces como creyentes, hermano, nos sentimos superhombres cristianos, super mujeres cristianas. A veces parece que ya no estamos dependiendo de Dios, porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. Alguien ya sabe cantar, alguien ya sabe orar, alguien ya sabe servir a Dios, o por lo menos entiende cómo hacerlo. Entonces parece que ya no necesitamos tanto de lo que Dios es o de lo que Dios puede enseñarnos a través de los siervos del Señor, del pastor, de los que instruyen la palabra, de los demás ministros que están en este lugar, hermano. A mí me sorprende ver algunos hermanos. Digo, ¿cómo se sustentarán estos hermanos? Hermanos, ¿alguno de ustedes solamente come los domingos, hermano? A ver, ¿quién de ustedes nada más come los domingos? Todos los días, ¿qué cosa? Comemos. 3 veces, dice el hermano. Pero yo creo que a veces hasta más, hermano, que un puntalito en la mañana, ¿no?
Un puntalito, así como el ayuno del siervo Isaac, ¿no? Cuando el siervo Isaac va a ayunar, hermano, le dice la hermana Rochi, le dice, un cafecito. Sí, pero sin pan porque estoy ayunando. Aleluya. Ese es otro ayuno, el ayuno del siervo Isaac. Amén. Un cafecito. Aleluya. Luego viene el desayuno. De ahí el mediodía. No, el pozol. El pozolito, hermano. Y con playita, dice. No me des pura agua, échale playa, dice. O sea, échale el chis, ¿no? Y después ya como a la 1, 2 de la tarde. Ya la comida, el almuerzo, ¿no? Y después todavía ahí andamos pellizcando algo por ahí hasta que en la noche viene la cena. Viene la cena. Yo creo que muchas veces no solamente 3 veces al día, a veces comemos más. Si no, mire que la ropa de repente ya no nos viene, ya no nos queda normalmente, porque qué bueno es comer, es bueno, sí es cierto, hermano, es bueno, pero en la vida cotidiana nos alimentamos para que no nos sintamos en debilidad. Y yo pregunto entonces, ¿qué pasa con la vida espiritual? Yo quiero con todo respeto hoy decirle a usted, hermano, hermana que está aquí, ¿por qué no viene a comer la palabra el martes? Porque ese es el alimento espiritual. ¿Por qué no viene el martes a comer la palabra, hermano? Imagínense que usted va a venir desde hoy hasta ¿cuándo? Hasta el otro domingo. Y eso que de aquí al otro domingo el diablo viene y le persigue. Allá, si vas el domingo, vieras cómo va a haber calor. O se va a ir la luz. Ese es otro asunto que casi no se va, ¿verdad? Hay tábano. Sí, usted todo lo sabe eso. Sí, ese es el asunto ahí, hermano. ¿Para qué vas? Así que si no te alimentaste en 8 días, después en 15, de ahí quién sabe cuándo. Hermanos, el alimento espiritual aún debiera ser iniciativa nuestra. El lunes no hay servicio, pero usted tiene tiempo para venir y aprender de la palabra, o para orar, para estar en la presencia de Dios. El martes hay servicio, el miércoles hay oración, estamos aquí reunidos, gloria a Dios. El jueves tal vez no tenemos servicio, pero usted tiene que alimentarse. El viernes hay servicio, venga, es para los niños. No, usted también come todos los días, o nada más hay un día que le da de comer a los niños y usted no come. El sábado, el domingo por la noche, por la mañana, hermano, alimentarnos, porque si no nos alimentamos hay debilidad, ¿qué? Espiritual. Y Dios somete al profeta Elías, lo somete a la debilidad espiritual. Sintió la debilidad de la carne, pero en la carne no había problema. El asunto es que lo metió a la debilidad espiritual. En la debilidad espiritual, ¿qué decía Elías? Quiero morirme. Parece que escucho la mente de algunos diciendo, hermano, si yo lo dije eso, yo ya lo he dicho varias veces, ya me quiero morir. Le va a dar risa el hermano, el pastor Arsenio nos daba testimonio de una hermanita allá en Cancún. No le voy a decir su nombre. Esta hermanita, muy ferviente, muy deseosa, siempre en la casa de Dios, pero su familia, sus hijos casi no quieren caminar, hermano. Pero la hermana se dio cuenta de algo el año pasado, creo fue, o a principio de año. Le vino una crisis, un llamado de Dios para que ella conociera más del Señor, ¿verdad? Hermano, y ya estaba tirando la patita a la hermana. Y cuando vieron que mamá se estaba muriendo, toda la familia, los hijos, las hijas, los yernos, no era todo el mundo, vino a postrarse. Y aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Y la mamá, hermano, viendo todo, Dios le ayudó, se recuperó, pero se dio cuenta, dijo, aquí está el asunto. Estos sinvergüenza
se quieren rendir al Señor, pero como ven que ya me estoy casi petateando, ahora sí vienen a decirle a Dios: Señor, que Dios le dé vida a mi mamá, ayuda a mi mamá. Y todos los días en el culto, y todos los días en el culto, hasta que se recuperó la hermana, hermano. Pero una vez que se recuperó la hermana, ¿qué cree? Cada quien agarró su rumbo, su vida, su trabajo, su ocupación, su vicio, su situación, hermano. Y la hermana: vámonos al culto. Dijo: ya no, nada más ella solita. Digo: bueno, no quieren ir al culto. Hoy me muero, dice. Hoy me muero. Y empieza a tirar, y todos al culto corriendo. Oiga, el profeta decía, Elías decía: Señor, ya quítame la vida. Ya no quiero más. Dice la palabra del Señor que después de que él llegó ahí y se puso debajo del enebro, deseando morirse, dijo, verso 4: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. La debilidad espiritual de este varón, hermano, lo estaba llevando al punto de querer morirse. No quería más. Ya no le encontraba sentido a la vida, aún a pesar del ministerio, aún a pesar del don, aún a pesar de todas las cosas que Dios le había mostrado, hermano. Ya no le hallaba sentido a la vida. La crisis ya no se volvió en cuanto a lo natural, de hambre física, sino emocional y espiritual. El varón cayó en depresión, hermano. Dijo: ya me quiero morir, ya. Hasta aquí, ya no soporto más. En la debilidad espiritual, en ese cansancio emocional, físico emocional, espiritual emocional, hermano, allí el hombre lo que desea, el varón, la mujer, inclusive la depresión le llega hoy en día hasta a los niños ya, hermano. En esa situación de debilidad emocional, física y emocional espiritual, nos olvidamos de los proyectos y propósitos de Dios para nuestra vida. Ya no le hallamos sentido a la vida. Y la gente que no le haya sentido a la vida, hermano, entonces comienza a vivir la vida al ahí se va, a lo que caiga, a lo que se le ofrezca, a lo que pase, lo que suceda, porque no tiene propósito su vida, no tiene sentido su vida. Por eso el profeta decía: mejor ya quítame la vida. Pero cuando usted sigue leyendo, hermano, todavía había propósitos de Dios en la vida de Elías, hermano. Porque dice la Biblia que el Señor le dio alimento, y ese alimento, el primero le dio fuerza física, pero el segundo, que ya no dice la Biblia que era una torta, hermano. Dice que le dio a comer y a beber, pero ya no dice qué. Oiga, porque el primero solamente le dio para que comiera y se acostara a dormir. Aleluya, y no le estuvieran gruñendo los intestinos ahí. Pero la segunda vez que vino el ángel de Jehová, dice que comió y bebió, y cuando se levantó el profeta, alabado sea el Señor, la palabra de Jehová vino sobre él y le dijo: levántate ahora y camina. Y caminó ¿cuántos días? Una tortita, hermano, que no comas en 40 días, ¿cuánto te vas a ahorrar? Pero él come después. 40 días caminó, 40 noches caminó sin comer más, porque el alimento que recibió el segundo día que estaba en el desierto, hermano, lo sustentó. Le sustentó de manera que él tuvo, hermano, las fuerzas físicas y la fuerza espiritual. Ahora estaba viendo lo que Dios quería hacer a través de él. Dios no quería quitarle la vida. Creo que Elías comprendió que lo que Dios quería era llevárselo enterito al cielo. Aleluya. Él queriendo morirse, hermano, y Dios dice: hombre, si lo que yo quiero es llevarte para arriba.
porque todavía tengo trabajo para ti. Le dice Dios, la vida tiene propósito, amigo, amiga, hermano, hermana. Tu vida tiene propósito en Dios. No hay por qué mirar solamente a los problemas, las circunstancias, las persecuciones, a las adversidades. No hay por qué mirar, hermano, a los destellos del mundo, que muchas veces nos ofrece aquello que parece que es duradero, pero dice la Biblia que todo es pasajero. Porque el mundo y sus deseos, ¿qué pasa, hermano? Pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Entonces se fortaleció en la debilidad espiritual. Dios lo está encaminando para que él vaya y conozca la presencia de Dios, conozca a Dios, hermano. Y estando ahí le dice Dios, vas a hacer 3 trabajos que te voy a encomendar. Vas a ungir a Eliseo para que esté en tu lugar después de que yo haga lo que tengo que hacer contigo. Vas a ungir a Jehú para que esté sobre rey sobre Israel. Y vas a ungir no recuerdo el nombre, para que sea rey sobre Asiria, Hazael. Vas a ungirlo para que sea rey sobre Asiria. Todavía le faltaba, hermano. El cuerno tenía aceite todavía y él ya quería entregar todo el paquete. Pero lo que Dios estaba enseñándole al profeta es que había un propósito de él para que él conociera quién era Dios. Había un llamado de Dios para tu vida. Y hoy en esta noche Dios quiere que usted pueda comprender que lo que está pasando en la vida de usted, hermano, es porque Dios le está encaminando. Es el llamado de Dios para que usted conozca quién es Dios. Dios resolvió la debilidad espiritual, hermano, con la visita, la segunda visita del ángel que le dio sustento para que él caminara por 40 noches. Y por último, hermanos, ¿cómo es que Dios ejecutó el plan para el llamado de Elías? Escuche, lo llevó a que él sintiera culpabilidad para poderlo limpiar de sus errores. Lo llevó a que él sintiera ¿qué cosa? Culpabilidad, para que él pudiera limpiarse de sus pecados, limpiarse de sus errores. Después que dice la palabra del Señor que le dijo al profeta, el profeta le dijo de esta manera: se sentó debajo de un enebro, verso 4, y deseando morirse dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida. Mire lo que dijo el profeta: pues no soy yo mejor que mis padres. No soy yo mejor. ¿Quiénes eran los padres de Elías? No se refiere a la paternidad de quienes lo engendraron. Se refiere a la nación a la cual él pertenece. Él dice: yo no soy mejor que mis padres. ¿Qué está diciendo él? También he ofendido, también he pecado, también ha habido errores en mi vida. Por cierto, creo que es el siervo Santiago el que da testimonio de que Elías era hombre ¿qué? Sujeto a tentaciones. Sí. En muchas de ellas Elías salió victorioso, pero en algunas de ellas se sentía ¿qué? Culpable. En algunas de ellas sentía que no había pasado la prueba. Y ahora que estaba en esa angustia, ahora que estaba en esa debilidad por causa de la persecución, de lo que estaba pasando, ahora le vienen a la memoria todas esas cosas, hermanos, de las cuales él dice: no soy mejor que mis padres, me siento culpable. Creo que le dice a Dios: perdóname, todavía me mandas a ungir a alguien más en mi lugar, todavía me mandas a ungir a alguien más para que sea rey sobre Israel, todavía me mandas a ungir a alguien más para que sea rey sobre Asiria, Señor, pero yo ni siquiera merezco esto. Yo pregunto: ¿qué merece usted de parte de Dios, hermano? ¿Qué merecemos de parte de Dios? Por cuanto todos pecaron, ¿qué merecemos? Por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de
de lo que cantaba el hermano Samuelito hace rato, de la gloria de Dios. Y le decimos: Señor, yo quiero ver tu gloria. Y dice Dios: por cuanto todos pecaron, están destituidos de mi gloria. Entonces la culpabilidad se apodera del corazón del hombre, de la mujer, como se apoderó del corazón del profeta Elías. Se sintió culpable por los errores del pasado. Ahora en el presente le vienen a la memoria. Ahora en su persecución, ahora en su debilidad dice: no puedo más, Señor, soy igual que ellos. Pero qué hermoso, hermano, qué maravilloso es Dios, que cuando está sintiéndose así, este varón le dice: Dios, lo que quiero, Elías, es que llegues hasta el monte de Dios. Quiero que llegues ahí, porque cuando tú llegues a mi presencia. ¿Qué le pasó al profeta Isaías cuando llegó a la presencia de Dios, hermano? ¿Ha leído el capítulo 6 de Isaías? ¿Qué le pasó al profeta Isaías cuando llegó a la presencia de Dios? Primero se sintió culpable, inmundo, dice. De labios inmundos, dice. Aleluya. Sintió que él no debería de estar ejerciendo el ministerio profético. Sintió que él no debería ser parte del servicio hacia Dios. Pero ¿sabe qué pasó, hermano? Dice que el Señor envió uno de sus siervos, de sus ángeles, que tomó un carbón encendido del altar, dice, y lo trajo. ¿Y qué hizo? Y lo pasó por sus labios, por su boca. Y le dijo al profeta Isaías: este carbón ha quitado de ti la culpa, el pecado, la iniquidad. Te ha limpiado. Alabado sea el nombre del Señor. Y mire, dice la Biblia que el profeta fue limpio. Y cuando recibió el llamado de Dios, hermano, que no lo podía comprender Isaías tampoco. Isaías también estaba cegado, no lo podía entender, hermano, porque ya no estaba en la corte, porque ya nadie lo consultaba para dar una profecía, y él no podía entender aquello porque se sentía culpable de la misma manera que el profeta Elías, hermano. Cuando Dios envía a aquel ser angelical para que le limpie, le purifique, entonces cuando oyó el llamado dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Pero tengo buenas noticias para ti, hermano. El Señor ya no ha enviado a un ángel, ni ha enviado para que tomen un carbón encendido del altar, sino ¿sabe qué envió, hermano? Envió a su Hijo Jesucristo. Aleluya. ¿Sabe? No mandó que tomaran un carbón, sino mandó que con su sangre nosotros fuéramos ¿qué? Limpiados. Yo quiero terminar en esta noche. Ya terminé. ¿Por qué quería Dios llevar al profeta, al siervo Elías, al monte Oret, hermano? ¿Por qué? Y voy a terminar con esto que yo quisiera que quedara en tu mente y en tu corazón. Primero, para que él conociera quién era Dios. El pueblo había gritado: Jehová es Dios. Elías lo sabía, pero no lo conocía. Usted lo sabe, pero no lo conoce. Quería mostrarse a él. Cuando él llega al monte Oret, se mete en una cueva. Y cuando está en la cueva, de seguro está pensando: no quiero ni darle la cara a Dios. Pero Dios le dice que salga de esa cueva. Lo invita a salir de ahí, como te invita hoy en el llamado que hace para tu vida al monte de Dios. Te dice: sal de la situación en que te encuentras. Ya no más temores, ya no más afanes, ya no más angustia. Te dice: salte de ahí porque quiero mostrarme a ti. Póngase de pie en esta noche, hermano.
Yo me quiero mostrar. Allí pasó la noche el profeta en la cueva, pero ya no quedaba más tiempo. Dios lo invita a salir. A la mañana le dice Dios, ¿qué? Salte de ahí. Salte de la cueva. Pero Señor, todavía tengo el cáncer. Salte de la cueva. Señor, pero me van a cortar la cabeza. Salte de la cueva. Salte de ahí ya. Quiero que me conozcas. Quiero que sepas quién soy yo. Es que lo he intentado, pero no puedo. Y Dios dice, sal de ahí, Elías. Por eso te mandé llamar. Por eso tuve que provocar la persecución. Por eso tuve que provocar la debilidad espiritual en tu vida. Por eso tuve que mostrarme en ti para que tú conocieras lo que es culpabilidad. Para que sepas que el único que puede darte suficiencia es Dios.